Hola viajeros, soy Jonás de Cananga y hoy os voy a explicar nuestra ruta Explora Namibia Comfort, que se diferencia de la otra ruta que tenemos en grupo por Namibia en que todas las noches vamos a dormir en confortables alojamientos. Tenemos desde lodge, hotel, tented camp, es decir, es un viaje sin ninguna acampada. Namibia es uno de los destinos más completos de África. Siempre me gusta explicar a nuestros viajeros que tiene un poquito de todo, pero todo de muy buen nivel. Es un viaje donde vas a poder ver paisajes espectaculares, eso sí, te tienen que gustar los desiertos, también tienes etnias, tienes ciudades coloniales, fauna terrestre, incluso fauna marina. Como veis, es un destino muy completo que nos permite disfrutar de todos los atractivos que cualquier persona quiere disfrutar en África. Esta ruta, como os decía, es un viaje en grupo y vais a estar acompañados siempre de nuestros expertos guías de habla castellana. Son personas que nos esperarán allí, pero enviamos desde aquí. Es decir, no son guías locales que se van a asegurar de que podáis disfrutar siempre de las mejores aventuras africanas. Namibia es un país muy grande. Tiene aproximadamente el doble de la superficie de España y cuenta con menos de 3 millones de habitantes. Esto hace que sea uno de los países más despoblados del mundo y tenga todavía grandes zonas con muy poquita población y muy salvaje. Al norte hace frontera con Angola. Aquí encontramos las cataratas Epupa y los Himba, que visitaremos en nuestro viaje. Al este tienes la frontera con todo lo que es Botswana y al sur hace frontera con Sudáfrica. En este mapa más detallado vamos a hacer un seguimiento de la ruta y de los principales puntos que vamos a visitar, y más adelante os explicaré en detalle cada uno y veremos fotos concretas. Para llegar a Windhoek, que es la capital de Namibia, utilizamos dos líneas aéreas. Por un lado tenemos a Qatar Airways, en la cual volaremos vía Doha, es decir, haríamos un Barcelona o Madrid-Doha y desde allí volaríamos a Windhoek, capital de Namibia. Algunas salidas se hacen con TAC, la línea aérea de Angola. En este caso volaríamos desde los viajeros de Barcelona volarían a Madrid, de Madrid cogeríamos un vuelo directo hasta Angola y de Angola hay un vuelo muy cortito de 2 horas que nos lleva hasta Windhoek. Los viajeros que salgan de Madrid saldrían directamente desde Madrid a Angola y de Angola a Windhoek. Realmente es un vuelo nocturno muy cómodo. Nada más aterrizar en Windhoek nos esperará nuestro guía y el camión con el que haremos todo el viaje y pondremos rumbo hacia el lago Anob, que es un punto de parada perfecto para disfrutar antes de nuestro camino al desierto del Namib, que es el siguiente punto que vamos a hacer. El desierto del Namib es uno de los más antiguos del mundo y tiene dunas de hasta 250-300 metros de altura. Es un paisaje espectacular. Disfrutaremos del desierto a nuestra llegada en un vuelo en avioneta y al día siguiente lo exploraremos en 4x4. Desde aquí subiremos al norte, hasta la ciudad costera de Swakopmund, una ciudad muy bonita de origen colonial. Nuestro siguiente punto nos llevará hacia Spitskope, que es una montaña sagrada de los bosquímanos con un paisaje muy bonito, y la reserva de focas de Cape Cross, que es la reserva, realmente no son focas, son leones marinos más grande de África. Por aquí subiremos por el interior, por la costa de los esqueletos, hasta la zona del Damaraland, un lugar precioso en la cual tenemos un lodge de Wilderness Safari muy bonito y podremos buscar a los elefantes del desierto. Nuestro siguiente punto serán las cataratas Epupa, que hacen frontera, como os decía, con Angola y es el territorio privilegiado para ver a las tribus Himba, una de las más auténticas de África. Y por último bajaremos hacia el sur, hacia el Parque Nacional de Tosha, donde vamos a estar 2 días completos disfrutando de toda su fauna. Desde Tosha haremos un último safari y volveremos a Windhoek, teniendo una tarde pues, para disfrutar de la capital de Namibia. Como os decía, en Windhoek os esperará nuestro guía y este es el tipo de camión que vamos a utilizar para todo el viaje. Nuestros camiones están muy bien preparados para este tipo de viaje. Como podéis ver en la foto, tienen unos ventanales muy grandes, lo que va a tener una gran visibilidad. Pero además, estos ventanales se abren completamente para los días en que queramos hacer fotografías o disfrutar del paisaje. Es importante que los camiones tengan ventanas y no utilizar camiones abiertos como en otras partes de África, ya que hay que tener en cuenta un poquito el clima que vamos a encontrar en nuestra ruta. Tened en cuenta que en el hemisferio sur de nuestro verano es su invierno. De todas maneras, Namibia está bastante al norte, con lo cual no van a ser inviernos muy extremos. Pero sí que es verdad que al ser un país desértico y ser hemisferio sur, vamos a encontrar grandes cambios de temperatura entre el día y la noche. Normalmente en julio y agosto los días son calurosos, sin ser un calor extremo, pero las noches van a ser muy frías. Y es cierto que hay días que vamos en vehículos abiertos o que nos levantamos muy pronto a primera hora y vamos a notar estos cambios de temperatura. A mediodía van subiendo las temperaturas y podemos ir incluso en julio y agosto con manga corta. A partir de septiembre y octubre entra a ir a primavera y lo que vamos a encontrar es que las temperaturas diurnas van a ir aumentando poco a poco, haciendo menos frío durante la noche. Y bueno, aparte del clima, tened en cuenta que los vehículos están muy bien preparados para este tipo de viaje, no solo por las ventanas que os comentaba, sino también por el tipo de sillones. Como podéis ver, son sillones con respaldo alto y mirando hacia adelante, porque como os decía antes, Namibia es un país muy grande y es cierto que este viaje tiene algunos días largos de vehículo.
En la parte trasera, los camiones que utilizamos en esta zona tienen unas taquillas. Como podéis ver aquí, hay una por viajero, y esto es para que cada uno guarde su equipaje. En la ficha técnica del viaje, que es un documento explicativo sobre la ruta, que podéis descargaros en la descripción de este vídeo, vais a poder encontrar los tamaños de esta taquilla, así como muchas recomendaciones para realizar este viaje, tanto ya sea en clima, equipaje, etcétera, etcétera. Además de nuestro guía y el conductor del camión, con nosotros va a viajar un cocinero, ya que la mayor parte de las cenas y los desayunos las haremos en nuestros alojamientos, pero hay algunos días en que cenas, desayunos y sobre todo las comidas del mediodía las va a hacer nuestro cocinero. En el camión, como os decía, llevamos todo el material que necesitamos. Son vehículos muy flexibles y con gran capacidad de carga. Normalmente los desayunos son fuertes, tipo huevos, bacon, leche, café, tostadas, fruta, cereales. Las comidas sí que suelen ser en ruta, son más repetitivas y no podemos parar demasiado tiempo a cocinar, así que suelen ser algún tipo de ensalada fría, sándwiches, etcétera, etcétera. Y luego ya tenemos las cenas, que suelen ser los platos más fuertes. Tenemos pasta, además en Namibia muy buen pescado, muy buena carne, sopas, etcétera, etcétera. De verdad que es una ruta en la cual vais a comer muy bien. Tras aterrizar en Windhoek y hacer todos los trámites en el aeropuerto, cogeremos nuestro camión y pondremos rumbo al lago Anouk. Este es un lago artificial a unos 100 kilómetros de Windhoek, que fue creado para aprovechar un agua que de otra manera se hubiera perdido en el desierto. Hoy en día es un resort en el cual podemos tener unas vistas muy bonitas del desierto alrededor que contrastan enormemente con la vegetación que ha crecido a orillas del lago. Los bungalows tienen todos los servicios y muchas comodidades. Es realmente un punto ideal para aprovechar nuestro primer día de llegada y acercarnos a nuestro siguiente punto del viaje. Disfrutaremos de la puesta de sol a orillas del lago para poner nuevamente rumbo hacia el desierto de Namibia. Como podéis ver en estas imágenes, las carreteras de Namibia, al ser un país tan grande, son largas, pero siempre vamos a disfrutar del paisaje. Otra de las características que tiene Namibia es que fuera de los parques nacionales se puede ver algo de fauna. Con esto no os estoy diciendo que constantemente vais a estar viendo rinocerontes, leones, leopardos, pero sí que es cierto que al ser un país tan despoblado, muchas veces al lado de la carretera o en alguno de los puntos que visitemos, pues podremos ver con suerte algún elefante, diferentes tipos de antílopes, avestruces, bueno, un poquito depende de la suerte que tengáis. Desde el lago Anouk vamos a llegar al desierto de Namib, uno de los paisajes más espectaculares de nuestro viaje. Y aquí vamos a coger nuestras avionetas de 5 plazas en la que cada viajero va a tener su ventana garantizada para descubrir desde el aire uno de los paisajes más espectaculares de nuestra ruta. El desierto desde el aire es increíble. Vamos a poder ver los cordones de dunas. Pensad que estamos hablando de dunas de entre 250 y 300 metros de altura. Es un paraje espectacular. También encontraremos los blaze, que son estas formaciones blancas que podéis ver. Estos son antiguos lagos que por el movimiento de las dunas dejan de recibir agua y se secan completamente. Es un paisaje muy contrastado. Desde el aire, el desierto toma otra dimensión y realmente vais a ser conscientes de la espectacularidad, de la grandiosidad de todo este paisaje tan bonito de Namibia. La avioneta nos irá acercando y alejando de las dunas para que seáis conscientes del paisaje a un nivel más cercano o más lejano. Incluso podréis ver los anillos de las hadas. Hoy en día los científicos siguen estudiando el porqué de este fenómeno. Son estas pequeñas calvas circulares que podéis ver aquí. Bueno, tras nuestro vuelo en avioneta iremos a nuestro alojamiento. Es el Wilderness Safari Kulala Lodge. Es sin duda uno de los mejores alojamientos en la zona del desierto del Namib. No solo por su exclusividad, sino porque también tiene una zona exclusiva para acceder al desierto. Las zonas comunes del lodge son espectaculares. Todas están decoradas con extremo buen gusto. Y las habitaciones para cada uno de los viajeros son muy cómodas, están muy bien decoradas y además tienen unas vistas increíbles. Y no solo eso, sino que además, si lo solicitamos, nos subirán al techo de la cabaña una colchoneta completamente equipada con ropa de cama, en la cual podremos o echarnos una siesta o disfrutar de la puesta. Incluso aquellos viajeros que lo deseen, dormir en el techo de la habitación, disfrutando de las noches estrelladas de África. Al no haber casi contaminación lumínica, os puedo asegurar que durante casi toda la ruta, excepto en alguna ciudad, vais a alucinar con los cielos africanos de Namibia. Como os decía, el Lodge Wilderness Safaris, una de las ventajas que tiene es que tiene una puerta privada de acceso al desierto del Namib, con lo cual seremos, con las primeras luces de la mañana, uno de los primeros en disfrutar de este maravilloso ecosistema. En 4x4 y con guías especialistas nos vamos a adentrar en el desierto. Iremos hasta los cordones de dunas y podremos subir una de las grandes dunas para ver cómo sale el sol.
Esto es una de las mejores experiencias del viaje, ya que el desierto tiene mucho material férrico disuelto y en su oxidación crea estos colores ocres tan contrastados. Además, depende cómo le dan las luces del sol, cómo va saliendo el sol y van cambiando, crea unos contrastes de luces, sombras y color rojizo increíbles. Las dunas, como os decía, son de las más altas del mundo. Aquí podéis ver el contraste. Y no solo eso, sino que la ondulación de las dunas crea un paisaje espectacular. Después de disfrutar del amanecer desde lo alto de las dunas, vamos a internarnos en la zona del Sosurley. Aquí vamos a encontrar los salares. Estos salares se forman por el movimiento de las dunas. Cuando llueve mucho hay unos ríos que fluyen por el desierto y se va concentrando el agua en algunas zonas. Después el paso de este agua se corta completamente, crea unos lagos que durante un tiempo están vivos, pero que con el tiempo y debido a la gran evaporación se van secando, creando estos salares y estos paisajes tan espectaculares. Siempre comento a nuestros viajeros que un poco los salares me recuerdan a un cuadro de Dalí, por el contraste del azul del cielo, las dunas rojas, la superficie blanca de los salares, los árboles muertos que vais a poder ver en el Sosurley. Como os decía, es un lugar mágico que sin duda no vais a olvidar. Tras la visita del desierto, cogeremos nuestro camión y pondremos rumbo al norte. Atravesaremos el trópico de Capricornio y llegaremos a la ciudad costera de Svakopmund. Svakopmund fue un importante puerto y hoy en día es una ciudad muy bonita con una gran arquitectura colonial de origen alemán. Además, contrasta muchísimo con la zona donde se encuentra, ya que al sur tenemos el desierto de Namib y al norte la agreste costa de los Esqueletos. Svakopmund es una ciudad de origen colonial, de cuando Namibia fue colonia alemana. En ella vamos a encontrar mucha arquitectura de origen alemán, de estilo Art Nouveau sobre todo. Además, cuenta con muchos atractivos, desde el Museo del Cristal, la zona del puerto, también tiene un paseo marítimo muy bonito, muchas tiendas de artesanía, tiendas de antigüedades. Realmente es un destino muy interesante y que contrasta muchísimo con lo que hemos visto hasta ahora, el lago Anob o el desierto de Namib. Por ejemplo, aquí tenéis el antiguo faro, también de origen colonial alemán. Nuestro hotel de Svakopmund también data de la antigua época colonial. Es de 1901 y está situado en la antigua estación de tren. Las habitaciones cuentan con todos los servicios y las zonas comunes están totalmente equipadas. Desde Svakopmund vamos a seguir camino al norte, hasta Spitskope, unas montañas de granito rojo enclavadas en medio de una llanura que crean un paisaje espectacular. Spitskope era un antiguo santuario bosquimano. Hoy en día ya no hay bosquimanos habitando en estas zonas, aunque sí podemos encontrar algunos restos de pinturas y grabados rupestres, pero se encuentran en bastante mal estado. Así que en Spitskope vamos a realizar unas caminatas, sobre todo centradas en disfrutar del paisaje y de estas formaciones de piedra tan espectaculares. Tras visitar Spitskope pondremos rumbo a la reserva de leones marinos de Cape Cross, la más grande de África. Realmente es un lugar espectacular, en el cual tenemos gran cercanía a estos animales. Cape Cross es un lugar muy vivo. Muchas veces podemos ver a los grandes machos peleándose, a las hembras intentando proteger a sus crías de unos chacales. Y como os decía, la cercanía a estos animales, hay unas pequeñas pasarelas con vallas que lo delimitan, es total. En Cape Cross nos alojaremos en el cómodo Cape Cross Lodge, que está justo al lado de la reserva de focas. Es un lodge de inspiración marinera, con todas las comodidades, pero en una zona totalmente agreste y totalmente salvaje de Namibia. Y desde Cape Cross, cruzando la costa de los Esqueletos, llegaremos a la zona del Damaraland, una de las más salvajes, áridas y desconocidas en Namibia. En el Damaraland vamos a encontrar muchísima flora endémica, y es aquí donde iremos a buscar, una vez lleguemos al Lodge de Wilderness Safaris, a los elefantes del desierto. Pero antes de llegar al Lodge, vamos a visitar los grabados rupestres de Triffelfontein. Están situados en un valle, y es patrimonio de la UNESCO. Son grabados de origen bosquimano. En ellos, los bosquimanos representan un poco cómo percibían todo su entorno, las huellas de los animales, las formas de los animales, la caza, etcétera, etcétera. Es una visita muy interesante. Hay más de 5.000 grabados diferentes en toda esta zona. Y tras visitar los grabados rupestres de Triffelfontein, llegaremos a nuestro lodge de la cadena Wilderness Safaris. El lodge se llama Damaraland Camp, cuenta con todas las comodidades y está situado en una zona muy agreste y salvaje de Namibia. Las zonas comunes son espectaculares, con unas vistas de todo el ecosistema que nos rodea. Y las habitaciones cuentan con todas las comodidades, están decoradas con muchísimo gusto y además nos permiten tener unas vistas increíbles del valle que nos rodea, ya que todas tienen vista despejada. Desde el Lodge de Wilderness Safaris, con guías especialistas y en vehículos 4x4, haremos nuestra actividad para ir a buscar a los elefantes del desierto. Estos elefantes son una especie completamente distinta a los que podemos encontrar, por ejemplo, en Etosha, que es el elefante africano.
Realmente hay que ser científico para descubrir cuáles son estas diferencias. Son más pequeños, sus patas son más anchas para poder caminar por los lechos de los ríos secos, etcétera, etcétera. Pero sin duda, cuando los encontremos, ya que normalmente todos los grupos lo ven, va a ser toda una experiencia muy emocionante, ya que vamos a estar solos con ellos. Además de elefantes del desierto, muchas veces podemos encontrar otra especie de animal cuando hacemos nuestro safari. Y siempre, pues de camino vamos a parar en algún punto, pues para ver las puestas de sol, que como os decía antes, junto a los cielos estrellados por la poca contaminación lumínica que hay, van a ser una de las características que os va a acompañar todo el viaje. Después de 2 noches en este maravilloso lodge de Wilderness Safari, pondremos rumbo al norte, hacia las cataratas de Pupa. De camino a las cataratas de Pupa, es muy probable que nos encontremos con algunos representantes de la etnia Herero, ya que son característicos y habitantes de esta zona. Por ejemplo, en Opubo, una de las paradas que hacemos para reaprovisionarnos antes de llegar a Opubo, es normal que los encontremos paseando por la ciudad, y siempre van vestidos con sus trajes tradicionales. Y tras unas horas de camino difícil, llegamos a las cataratas de Pupa, que hacen la frontera con Angola. Como podéis ver, el paisaje es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ya que nos encontramos en el río Cunene y hay numerosos palmerales, baobabs, es una zona con muchísima más vegetación. Además, en las cataratas es donde vamos a encontrar y tener contacto con los jimbas, una de las etnias más características de Namibia. En Cataratas de Pupa nos vamos a alojar en un cómodo tented camp, a orillas del río. Como podéis ver, las paredes son de lona, pero cuentan con todas las comodidades de una habitación, camas completas y baños privados. Además, tendremos acceso al río e incluso una piscina. Las zonas comunes están muy bien equipadas. Desde nuestro alojamiento y acompañados de un guía local Jimba, iremos a la visita de uno de sus poblados. Estamos en una de las últimas etnias auténticas de África, y aquellos son ganaderos y todavía viven a la manera tradicional. La artesanía y los peinados de los Jimba, junto a un barro que se van poniendo las mujeres en la piel durante toda su vida, son uno de los rasgos más característicos. Los peinados y la artesanía que llevan significan un poco los diferentes estadios en las mujeres Jimba. Ya puede ser porque estén solteras, casadas, embarazadas, con hijos, sin hijos. Pero bueno, nuestro guía local Jimba, a través de la traducción de nuestro guía, nos explicará todos los detalles de esta interesante etnia. Normalmente, en los poblados vamos a encontrar mujeres, niños y gente mayor, pero no gente joven porque todavía viven a la manera tradicional y están con sus rebaños. La visita es muy interesante y puede ser enriquecedora tanto para vosotros como para los jimbas si los visitáis. Si creáis un poco de confianza con ellos, podéis llegar a un intercambio cultural muy divertido e interesante. Y sin duda, esta confianza hará que vuestras fotografías, en caso de que queráis hacerlas siempre pidiendo permiso y manteniendo el respeto, sean mucho mejores y más auténticas. Después de la visita al poblado tendremos la tarde libre y es uno de los pocos días que tenemos posibilidad de hacer alguna actividad opcional, ya que durante la ruta las tenéis casi todas incluidas. Esta se trata de un pequeño rafting. Es muy sencillo, no hay casi rápidos en el río, se trata más bien de bajar en estas canoas por el río, pero sin duda es una actividad muy divertida. Los viajeros que no quieran hacer rafting pueden quedarse y relajarse totalmente en nuestro lodge. Las zonas comunes, como os decía, delante del río, quedan un lugar mágico para estar relajados y disfrutar de la puesta de sol. A la mañana siguiente nos levantaremos muy prontito y pondremos rumbo al Parque Nacional de Etosha, que es sin duda uno de los mejores parques nacionales de África. La característica de Etosha son estas pozas de agua. Nosotros vamos a visitar el parque en época seca, ya viajemos en julio o en noviembre, siempre es época seca en nuestro destino, y la poca agua que hay en el parque se concentra en estas pozas. Esto hace que todos los animales se acerquen allí a beber y que todos interactúen entre ellos, cosa que es muy difícil de ver en otras zonas de África, donde por un lado puedes ver elefantes, por el otro cebras, pero no suelen estar tan mezclados como aquí. Etosha es además hogar de numerosos rinocerontes, tanto blancos como negros, y así que es una especie que suele ser difícil de ver en otros parques, en Etosha tienes bastantes posibilidades. Los safaris en Etosha los vamos a realizar en nuestro camión. Es un vehículo muy adecuado para este tipo de safari, ya que la superficie del parque es muy plana y no tiene casi vegetación. Como os comentaba, las ventanas del camión bajan completamente, con lo cual la vista va a ser siempre despejada y podremos hacer las fotos con total comodidad. En el parque vamos a encontrar todo tipo de animales, pero destaca sobre todo por sus depredadores. El leopardo siempre es la especie más complicada de ver. Pero si la suerte nos acompaña un poquito, podremos disfrutar de leones y todo tipo de depredadores. Las pozas de agua sin duda van a ser el punto de reunión de toda la fauna africana que vamos a poder ver en el parque.
En Etosha utilizamos diferentes lodges, dependiendo un poquito la salida del grupo, pero todos son de similares características. Este en concreto es el lodge de Taleni, el Etosha Safari Lodge. Es un lodge que cuenta con todas las comunidades. Cada viajero tendrá una casita con baño privado. Como podéis ver, están decoradas con extremo buen gusto. Y cuentan con todas las comunidades, pese a estar situadas en una zona tan salvaje a pocos kilómetros de la puerta del Parque Nacional. Desde nuestro lodge partiremos cada mañana a hacer safari. Como os decía, intentaremos buscar a todos los animales que podamos encontrar. Siempre con las pozas de agua como referencia, ya que es el punto donde se van a concentrar todos los animales. La variedad de mamíferos y animales de Etosha es increíble y además cuenta con unos paisajes muy característicos, ya que en su zona norte, que visitaremos alguno de los días que estemos en el parque, encontramos un salar. En este fluye algún río seco durante pocos meses al año y también atrae a gran cantidad de animales. Como podéis ver, el conjunto entre el paisaje y los animales que podemos ver es increíble. Además, en el salar podremos hacer alguna divertida fotografía ya que nos dejan bajar del camión. Estamos disfrutando de los últimos momentos de safari, antes de poner rumbo de nuevo a Windhoek, la capital de Namibia. Como en muchas otras zonas del país, en Windhoek, la capital de Namibia, podemos encontrar muchas referencias al pasado colonial, pero no solo eso. Podemos visitar también el Museo Nacional, que tiene una exposición dedicada a los años de la resistencia y la independencia contra el colonialismo. Este museo de reciente creación es uno de los mejores de la ciudad y tendréis tiempo para visitarlo el último día antes de coger nuestro vuelo de regreso. En Windhoek nos vamos a alojar en el Hotel Abani, situado en Independence Avenue, una de las zonas centrales de la ciudad. Las zonas comunes del hotel están muy bien y cuenta con una bonita terraza panorámica con vistas a toda la ciudad. Y las habitaciones, como corresponde a un hotel de 4 estrellas, son de primer nivel y están muy bien equipadas. Tras esta última noche en Namibia, cogeremos un transporte hasta el aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso hasta casa. Y con esto acabaríamos nuestra aventura por el continente africano. Espero que os haya gustado. Aprovecho que creo que no os he comentado para comentaros sobre los visados. Para esta ruta no hace falta gestionar ningún visado previo a la salida. Simplemente se rellenan los formularios a la entrada del país. Tampoco os he comentado el tema de las vacunas. Debéis tener en cuenta que, aunque no hay ninguna obligatoria para realizar el viaje, es decir, que si no la tienes no puedes realizarlo, sí que hay algunas muy recomendables, como hepatitis, tifus, tétanos o incluso la profilaxia de malaria. Es por ello que recomendamos siempre que visitéis los servicios de sanidad exterior. En la descripción del viaje, un poquito más abajo, tenéis un link para poder descargaros la ficha técnica del viaje, donde tenéis explicados muy al detalle todos los detalles de la ruta, ya sean vacunas, ya sean vuelos, el itinerario, precios, etc. Es decir, toda la información relevante la vais a poder encontrar allí. Además, tenéis nuestro email, que es southernafrica@cananga.com, con el cual podéis contactarnos para cualquier duda que tengáis. Como muchos viajeros nos lo consultáis, os explico un poquito cómo sería el proceso de reserva con Cananga. En el momento que queráis hacer vuestra reserva del viaje, solamente tenéis que contactar con nosotros por teléfono o por email y nosotros os enviaremos el formulario de reserva con toda la información del viaje. Una vez recibamos por vuestra parte el formulario de reserva, os confirmaremos el viaje y tendréis que hacer un depósito del viaje. En cuanto recibamos vuestro depósito, esta plaza estará confirmada y os enviaremos el contrato para firmar. 30 días antes de la fecha de salida recibiréis el segundo pago del importe pendiente y unos 7 o 10 días antes de la salida os enviaremos la documentación. Y con esto pues ya tendríais vuestro viaje preparado y estaríais listos para vivir una aventura africana. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y cualquier duda no dudéis en contactar con nosotros. Muchísimas gracias.